Buenos días, Dios les bendiga a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseándoles un exitoso año. Ya estamos terminando enero y ya el año empieza a correr. Una vez más, transmitiendo de Ciudad del Carmen, México, para todos aquellos que nos escuchan y tienen la oportunidad de oír el mensaje de la palabra del Señor. Continuamos con la serie de estudios acerca de la familia, acerca del hogar. Permítanme leer en esta ocasión una porción de la palabra de Dios que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El tema que voy a compartir con ustedes en esta mañana se llama hogares sanos o enfermos. Piense, reflexione, analice. Existen enfermedades contagiosas que ya sabemos a través de la Secretaría de Salud, a través de la Secretaría de Salud. Hay muchas enfermedades contagiosas, venéreas, que se transmiten por diferentes maneras. También hay enfermedades emocionales, que son los problemas que causan estas enfermedades. También hay enfermedades físicas, como la artritis, como parálisis, en fin, todo ello. Pero también hay enfermedades incurables, según la ciencia, como la diabetes, como el cáncer y todas esas cosas. Son enfermedades que el cuerpo tiene porque así las recibe algunas y otras son hereditarias. Bueno, hogares sanos o enfermos. Veamos en primer lugar, ¿cómo se enferman los hogares? ¿De qué manera se enferman los hogares? Bueno, quiero decirles de la siguiente manera. Los hogares se enferman por plantar roles hereditarios. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que de la casa nosotros traemos ciertos roles que aprendimos allá, ciertas tradiciones o costumbres que aprendimos allá, en la cual vamos a discutir más adelante, y queremos plantarlos en un matrimonio que se acaba de formar o el matrimonio que ya se formó. Y queremos que se haga como yo crecí en la casa, como yo aprendí en la casa, y así es. Por ejemplo, el marido dice, la comida no la hiciste como mi mamá la hace, y no me lavaste la ropa como mi mamá la lava, no arreglaste la casa como mi mamá la arregla. Pues ese es uno de los roles que traemos de allá. Deben de saber que eso, en el momento de adquirir el matrimonio, el privilegio de formar una familia, esos roles ya quedaron allá. Acá vamos a empezar con nuevos, que sean beneficiarios para el cónyuge, para la familia. O a veces la esposa quiere que se haga como la mamá le informó, como la mamá le dijo. Esos son roles hereditarios que nosotros tratamos. Y enferma el hogar, enferma el hogar. Otra enfermedad que trae al hogar son las intervenciones de familias ajenas al núcleo. Es decir, interviene la suegra, interviene el suegro, intervienen los suegros del otro lado, o interviene, como le llaman, la madrina o el padrino. En fin, son personas ajenas al núcleo. No estamos diciendo que el suegro o la suegra de ambos no tengan nada que ver, pero de ese momento ya suelta a la pareja, ya suelta al hijo, ya suelta a la hija. Solemos escuchar cuando se dice, a veces dicen las suegras, primero tuviste mamá y luego marido. Es cierto, dice una gran verdad, pero al formar el matrimonio, mamá ya se quedó en segundo lugar. Ya ahora adquirió un privilegio que es él o que es ella, y deben de aceptarlo tal como es. Por eso hay intervenciones de familias ajenas al núcleo, porque ahora el núcleo es él y ella. Luego vienen los hijos y entonces ese es el núcleo que se está formando. Es decir, es una célula que
que se desprendió para formar otras células. Y así tenemos que hacer nosotros. Eso enferma a los hogares. Otra cosa que enferma a los hogares es delegar responsabilidades a quien no le corresponde. Vienen los hijos y delegamos responsabilidad a la suegra, a la abuela, al tío, a la tía o a otras familias que no les corresponde la formación, que no les corresponde la construcción de esas vidas. Esas vidas tienen que ser construidas, tienen que ser formadas completamente por aquellas personas que nos trajeron al mundo. ¿Por qué? Porque si el hijo crece y lo dejan bajo la responsabilidad o bajo la tutela de las familias, luego le pasa algo, ¿a quién le echan la culpa? A la familia quien lo tiene. Y la familia quien lo tiene, pues trata de decir, bueno, pues tú me lo dejas, yo hago lo que puedo. Entonces, de esa manera se enferman los hogares. Otra manera que se enferma el hogar es que quieren vivir como viven otras familias. Es que aquella familia vive así. Es que a mi comadre la tratan así, dicen algunos. Es que a mi vecina se forma de esta manera, la tratan de esta manera. Cada familia es única, cada familia es individual. No tiene que tomar el patrón de otra familia, ni seguir con el patrón que trajo de la casa. No, son únicos. Así como una persona es única, también las familias son únicas. Viven solas. Solas me refiero a que no tienen que ser contagiados por otro. Por eso se enferman los hogares. Y por último, ¿cómo se enferman los hogares? También trayendo tradiciones y costumbres hereditarias. Las tradiciones se heredan, las costumbres se heredan, las que trajimos de la casa y venimos arrastrándolas y las plantamos en el matrimonio. Si él traía una costumbre diferente, ella traía otra costumbre diferente, entonces ya viene la lucha. Ya viene la lucha en que no lo haces como yo te digo y que se tiene que hacer como yo digo. Cuando dice el hombre es que aquí mando yo y se va a hacer como yo pienso. Es otro problema que se tiene y que enferma el hogar. Entonces nuestro tema se llama hogares sanos o enfermos. Pasemos a otro punto. ¿Cómo es un hogar enfermo? Un hogar enfermo tiene exceso de tolerancia. ¿A qué me refiero? Están los hijos, les toleran todo, van donde quieren, llegan a la hora que quieren, comen lo que quieren, miran en la televisión lo que quieren, tienen los amigos que quieran, aunque no les beneficie en su vida moral y en su vida espiritual, social. Exceso de tolerancia, no hay límites, no hay formación, cada quien se forma como piensa. Luego dice, cuando ya están grandes vienen los problemas porque ya empiezan a actuar fuera de la ley, fuera del orden, y luego ya tratan de corregir. No olvide que un dicho dice que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Entonces, así son los hogares enfermos. Otra forma de saber que el hogar está enfermo es exceso de imposiciones. Es decir, como él piensa que tiene la autoridad y él piensa que tiene el poder, entonces está imponiendo cosas que no corresponden para ayudar a la formación de un hogar. Esos son hogares enfermos, exceso de informaciones. Es lo contrario, unos dan mucha tolerancia y otros mucha restricción. Imponen estos, imponen aquello, etc. No digo que no se tienen que imponer las cosas, sino que tenemos que saberlo decir cómo se tiene que hacer. Se tiene que hacer con las reglas urbanitarias, se tiene que hacer con las reglas del hogar, reconociendo toda la formación de todo eso. Así es un hogar enfermo. Otra manera de saber que el hogar está enfermo es falta de compartir responsabilidades. Es otra cosa. A veces los hijos crecen y crecen y crecen, ya son adolescentes, realmente no saben hacer nada. Más cuando tienen la economía. Y luego ya cuando viven con los abuelos, la abuela hace todo, la mamá hace todo, deja al niño que duerma, no le molestes, va a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Recalco, falta de compartir responsabilidades. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice la historia de la Biblia y la Biblia misma en la historia, que los judíos siempre daban un trabajo a sus hijos.
el que no cuidaba el ganado del campo, que eran cabras, que eran corderos, que eran camellos, que era ganado. Tenía que aprender un oficio en la calle, en la casa, en fin, que carpintería y todo lo demás. Entonces siempre los judíos le daban la responsabilidad a los hijos. Hasta donde sabemos no hay judíos pobres. Hasta donde sabemos, la mayoría de los judíos son ricos. ¿Por qué? Porque siempre dieron responsabilidad a sus hijos y todos sus hijos saben hacer comercio. Ya sabemos que la ciudad, el pueblo judío es un pueblo muy pequeño, no es tan grande, pero es muy, muy conocido en todo el mundo. Así es un hogar enfermo. Otra manera de saber que está enfermo, vemos exceso de reglamentos internos. Es decir, no puedes salir, aquí te quedas, vas a hacer esto otro, se van por el otro extremo. Y hacen que los hijos y las esposas crezcan en una jaula del tiempo. Su casa se convierte en una cárcel y el tiempo se convierte en una jaula para ellos, porque es un reglamento muy rígido interno, exceso de reglamentos. No vas a hacer esto, o sobre todo también cuando los sobrecuidan, ya están grandes y todo eso, hay mucho sobrecuidado y no dejan que los hijos se muevan por sí mismos, no dejan que los hijos actúen por sí mismos. La otra forma que saber que un hogar está enfermo es la falta de desarrollo espiritual. Cuando los padres son cristianos, conocen la Biblia, van a un templo, no enseñan a sus hijos a tener su relación, a tener su comunión con Dios, a leer la Biblia, a platicar con Dios a través de la oración, a memorizar versículos de la Biblia, a leer libros que les edifican su vida, a buscar. Le dan libertad para que esté pegado en la internet y no hace otra cosa más que estar allí. Entonces, esta es una manera como saber que tu hogar está enfermo. En tercer lugar, vamos a ver cómo es un hogar sano. Primeramente le hablé cómo se enferman los hogares. Segundo le dije cómo es un hogar enfermo. Tercer lugar, cómo es un hogar sano. Vamos a ver lo siguiente. Un hogar sano tiene un equilibrio estabilizado. Es decir, está balanceado. Ni sube ni baja. Hay reglamentos, hay reglas, hay trabajo, hay comunión, hay salida, ni se exagera por un lado, ni se exagera por el otro lado. Es decir, da a entender que es un hogar sano. El padre sale con los hijos, el padre platica con la esposa, el padre convive con la familia, pero también hay límites, cuando sí y cuando no. Ese es un hogar sano, donde todo tiene una estabilidad. También otra manera de saber que el hogar es sano, existe el mínimo de problemas. Todos los hogares tienen problemas, pero en un hogar sano existe el mínimo de problemas. Es decir, como el hijo fue formado a una manera correcta, la hija fue formada, la esposa aprendió a ser formada o el esposo aprendió a ser formado, hay mínimo de problemas. No exageran los problemas, no hay tanto conflicto con la esposa por el hijo o viceversa, el esposo con la esposa por los hijos. No, hay mínimo de problemas porque no podemos decir que no tengan problemas los hogares. Todos los hogares tienen problemas, pero es lo mínimo. Ese es un hogar sano. Otra manera de saber que el hogar es sano también es marcha sobre mutuos acuerdos. Marcha sobre mutuos acuerdos, es decir, camina la pareja en mutuos acuerdos, se toman en cuenta para determinar lo que sí van a hacer y se toman en cuenta para determinar lo que deben de quitar, es decir, hay mutuos acuerdos. Y también cuando ya los hijos están grandes, están adolescentes, los padres se pueden reunir una vez por semana para platicar con los hijos. Hijo, ¿qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que no hice bien? O ya cuando están grandes los hijos son jóvenes, reunirse una vez por semana. Es una idea que les doy solamente. Y platicar con el núcleo de la familia. Hijos, ¿cómo les tratamos? ¿Cómo ves que soy con tu madre? ¿Cómo ves que soy con tu padre? ¿Cómo ves que soy con tu hermano? Esa es una manera de hacer un análisis en la familia. Y los hijos también tienen la facultad de expresar y decir a dónde está bien y a dónde está mal.
¿Mm? Es decir, estamos diciendo que marcha sobre mutuos acuerdos. Aquí el pasaje que leí habla del área de la esposa, habla del área del marido, habla del área de los hijos, el pasaje que leí. Por eso es un hogar sano. Pero también un hogar sano manifiesta salud entre los miembros de la familia, es decir, salud emocional, salud espiritual. Y cuando hay salud emocional, va a haber salud física. Cuando hay salud espiritual, va a haber salud física, tanto en él como en ella y en los hijos. Menos enfermedades. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la que está uniendo a la familia. La guía del Espíritu Santo es la que está conduciendo los pensamientos de todos para hacer lo que es correcto. Y si tu hogar no conoce la Biblia, si tu hogar no conoces a Dios, tú que me escuchas no conoces a Dios, pues busca a Dios. Él tiene la solución para los hogares. No importa el hogar que sea, que tan grande o que tan pequeño, no importa dónde vivas. Tú que me escuchas en otra parte del país. ¿Cómo saber que un hogar es sano? Tiene paz y armonía con toda la gente, también con los vecinos. Es decir, es un hogar que se vive la felicidad, que refleja este contentamiento, que refleja gusto, que refleja el que hay dentro de su corazón hay una alegría que le expresa. Porque la palabra de Dios dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y así es cuando el hogar es sano, tiene paz y armonía con toda la gente. ¿Qué te parece? Recalco una vez más, ¿cómo se enferman los hogares? Ya lo expliqué. ¿Cómo es un hogar sano? Tercero, ¿cómo es un hogar sano? Perdón, me equivoqué. ¿Cómo es un hogar enfermo y cómo es un hogar sano? A manera de conclusión te digo lo siguiente. Los hogares cristianos buscan estar sanos. ¿Por qué? Porque conocen la Biblia, saben que Cristo les puede ayudar para que tengan un hogar sano. Lo vemos de muchas maneras en la palabra del Señor. Conclusión, un hogar cristiano se rige por ser cristiano y se rige por conocer la Biblia, porque la palabra cristiano quiere decir que tiene a Cristo en el corazón y todos lo hacen bajo la dirección del Espíritu Santo con la bendición de Cristo. Mi estimado oyente, si este mensaje te ha servido, espero que tú lo reflexiones y te pedimos que te inscribas a nuestro canal 127. Te pedimos que te inscribas y hasta la próxima te decimos, Dios te bendiga. Gusto en estar con ustedes.